Le podemos dar un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Les extrañaba mucho y he estado orando por ustedes y espero que ustedes también hayan estado orando por mí. Vamos a continuar con el mensaje de este mes. No sé si recuerdan, pero el mensaje o el tema, el título de esta serie es La siguiente cosa correcta. Siguiendo a Dios hacia lo desconocido. La siguiente cosa correcta, y hemos estado hablando en los últimos domingos acerca de lo sorprendente que es seguir a Dios en este camino llamado el cristianismo. O llamado el ser discípulo de Jesús. Para nosotros se nos hace algo quizás normal y se les hace algo raro para los que no conocen al Señor como su Salvador. Y de eso trata esta serie, de seguir a Dios hacia lo desconocido y también en lo impredecible. Y como objetivo el día de hoy, quiero que entendamos lo siguiente. Nosotros debemos estar tan conectados con el Señor que vamos a estar dispuestos a escuchar y a responder a las órdenes que nos llevarán a lugares desconocidos e inesperados. Quiero que vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 8, verso 26. Y mientras que lo busca, no sé si ustedes son algo parecidos como yo o a mí. No sé cuál es lo más correcto de decir. Porque si usted es como yo, seguramente usted odia o detesta los desvíos en las carreteras. Si usted es como yo, usted se enoja cuando hay tráfico y de repente, por ejemplo, aquí están el ejemplo perfecto, hay construcción y ponen los conos y se desvía el tráfico por otras calles. Si usted es como yo, usted detesta, usted odia, usted se enoja, se frustra, se impacienta cuando ve a esos conos anaranjados. Pero si usted es como yo, también me imagino que usted entiende el porqué detrás de esos conos anaranjados. Seguramente si usted sigue en su camino, a pesar de estar viendo los conos anaranjados, a pesar de estar viendo los rótulos que dice ahí reroute o un desvío, si usted sigue en ese camino persistente, lo que le va a pasar a su carro es que su carro se va a arruinar. Se le pueden ponchar las llantas, se le puede arruinar los rines, puede chocar la defensa de frente del carro. Puede suceder varias cosas. Y quizás en algunos instantes, algunos momentos, quizás hasta pone en riesgo su vida. Si es que usted es persistente en ese camino, a pesar de ver los rótulos que dicen desvío. Entonces, con esto quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te desvió de tu camino? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te desvió de tu camino? No del camino que Él ha puesto para tu vida, sino del camino que tú te propusiste, que tú quisiste andar. ¿Cuándo fue la última vez que Dios cambió y puso un desvío, puso un rótulo grande ahí que decía: cambia, es por acá? Eso suele suceder varias veces en el camino de los creyentes, porque muchas veces pensamos que ese camino es mucho más mejor que el camino que Dios ha puesto para nosotros. Muchas veces pensamos que el camino que nosotros elegimos es más rápido y más corto y podemos llegar a nuestro destino con más excelencia y lo hacemos a nuestra manera. Y muchas veces ese camino que tú y yo elegimos parece ser más beneficioso para nosotros que el camino que Dios pone en nuestras vidas. Y si usted ya tiene su escritura ahí, mantenga su dedito ahí en el verso, pero quiero recalcar lo siguiente. Quizás usted ha leído el capítulo 6, 7 y 8, pero brevemente para narrar y saltar a mi punto es: la iglesia primitiva está seleccionando a 7 hombres de fe, a 7 hombres maduros en la fe, a 7 hombres que estén dispuestos a servir a la iglesia.
Y en el siguiente capítulo, capítulo 7, Esteban, el primer martirio, muere porque está predicando el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas. En el capítulo 8 entra otro de esos 7 hombres llamado Felipe. Y Felipe, si usted empieza a leer desde el verso 1, usted va a ver que Felipe va en camino hacia Samaria, predicando el evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación. Felipe va y con el poder del Espíritu Santo está haciendo milagros, está sanando a cojos, está sanando paralíticos, está expulsando demonios. Felipe de repente se encuentra con un hombre llamado Simón. Y Felipe le predica a Simón, bautiza a Simón. Simón entra en la historia con Pedro y otros discípulos que están siguiendo a Pedro. Y este hombre, Simón, quiere comprar el poder del Espíritu Santo. Y le dice, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto te tengo que dar? Déjame ver cuánto tengo en mi bolsillo, porque yo quiero ese mismo poder que ustedes tienen. Los discípulos de Jesucristo lo mandan y le dice, vete al infierno con todo y tu dinero, porque el poder de Dios no se compra con dinero. Y luego regresa al escenario Felipe una vez más. Pero aquí no solamente entra Felipe, entra el ángel del Señor cambiándole el camino a Felipe. Felipe 8, verso 32 dice así. Después de que el Señor le cambió la ruta a Felipe, dice, el pasaje de la escritura que leía era la siguiente. Porque en el camino que Dios le puso a Felipe, en ese mismo camino se encontró con un eunuco, se encontró con un oficial de la reina de Etiopía. Felipe se encontró a este servidor y el servidor estaba leyendo lo siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Verso 36, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia ahí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Hago pausa para explicar el eunuco. El eunuco etíope es un funcionario importante o de suma importancia de todo el tesoro de Candace, la reina de Etiopía. Los eunucos o los oficiales eran los que administraban el tesoro, los que administraban los fondos. Y en este momento, el hecho de que este hombre eunuco, este oficial, este tesorero, este líder, como se lo quiera llamar, andaba sobre su carro, montado, viajando a una alta velocidad quizás. Esto quiere decir que este hombre es de mucho dinero. Le están pagando muy bien a este hombre para que haga su oficio. Y sin embargo, lo que nosotros vemos a lo largo de la historia, usted también lo puede leer, es de que este hombre venía de adorar en Jerusalén. Y lo raro de esto es que en el libro de Deuteronomio, donde se dan las leyes o algunos reglamentos de parte de Dios,
los eunucos no pueden tener acceso a adorar en el templo. Pero si usted recuerda, en Isaías capítulo 56, el Señor le dice a los eunucos: ustedes tendrán parte en mi casa y mi casa será llamada casa de oración. Amén. Juntamente se lo dice a los extranjeros. Y es interesante que este hombre eunuco, este hombre de alto rango, este hombre de mucha plata, haya venido de Jerusalén leyendo las escrituras del profeta Isaías. A lo que quiero llegar es esto, mi primer punto. La obediencia a Dios es evidencia de una relación arraigada en Dios. Una vez más, la obediencia a Dios es evidencia de una relación arraigada en Dios. Felipe fue un joven elegido por el pueblo de Israel, como lo acabamos de comentar. Lo que me gusta mucho, y quizás nunca le hemos puesto tanta importancia a lo siguiente, es de que Felipe, siendo un joven, al momento de que los apóstoles les dijeron a las viudas y al pueblo de Israel: miren, nosotros no podemos servir mesas, elijan 7 hombres entre ustedes a quienes ellos se van a encargar de esa responsabilidad. Felipe fue llamado un servidor, un diácono, es la palabra griega, un diácono. Sin embargo, en nuestro contexto, en nuestro entendimiento, o quizás dentro de la comunidad hispana en la iglesia, por lo menos en lo que yo he visto, es que un diácono solamente sirve para abrir las puertas y para cerrar las puertas. Es lo que yo he visto, y así se ha visto en muchas iglesias, no en todas, en muchas iglesias. Pero para explicar brevemente lo que es un diácono, de acuerdo a la Biblia, es simplemente una persona con el don, escuche, es palabra clave, el don de servir a la iglesia. No servir al edificio, servir a la iglesia. Hay una gran diferencia entre ser un voluntario y ser un diácono. De acuerdo a la Biblia, vemos que estos diáconos servían a la iglesia, mas predicaban también. Sabían o se memorizaban la palabra de Dios, meditaban en la palabra de Dios. A lo que quiero llegar es esto. Felipe en ningún momento renegó del llamado que Dios le había dado a él. En ningún momento leemos que Felipe dijo o quizás pensó: no quiero ser diácono, no puedo ser diácono, me pongo nervioso al pensar que voy a ser un diácono, soy impaciente, no tengo la paciencia para tratar con la gente, es que se me atranca la lengua, es que me da miedo al hablar en frente del público, cuando me pongo en frente de la gente hablo hasta de más y no sé cómo callar y no sé dónde ni cómo parar porque me pongo tan nervioso. Hemos tenido excusas como esa, ¿sí? Decimos: es que no soy capaz de pararme al frente, o no soy capaz de servir a la iglesia, no soy capaz porque no sé cómo y no puedo, y ponemos excusas. O quizás tampoco no vemos que Felipe dijo: bueno, yo no quiero ser diácono, yo quería ser un apóstol. Él no dijo: yo quería ser el líder de la alabanza. Él no dijo: yo quería ser el tesorero. Él no dijo: yo quería ser más que un diácono. Felipe estuvo contento con el llamado que Dios le dio. Felipe se alegró con el hecho de poder servirle a la iglesia de Dios. Pero en Romanos capítulo 12, verso 6, nos trae claridad de lo que es la iglesia. Porque quizás entre nosotros, o quizás alguien que va a ver este video en línea, piensa que no tiene don
porque no sabe cómo tocar un instrumento, no tiene don porque no sabe cómo cantar, o no tiene don porque no sabe cómo agarrar un micrófono. Pero lo que dice Romanos capítulo 12, verso 6 es lo siguiente: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Me gusta la siguiente frase: la obediencia a medias sigue siendo desobediencia. Esa frase la escuché en inglés de un pastor y me encantó. La obediencia a medias sigue siendo desobediencia. Dios no busca perfección, iglesia. Dios no busca gente talentosa. Dios no busca gente profesional para cumplir la misión que Él estableció. Dios busca a gente sincera, con un corazón servidor, con un corazón que diga: Señor, no sé cómo cantar, no sé cómo tocar instrumentos, quizás no sé hacer aquello, no sé hacer lo otro, pero aquí está mi corazón. En lo que yo te pueda servir, lo haré con gusto, porque no es para el hombre, no es para darle gloria a la mujer, es para darle gloria a mi Padre. De eso se trata, el ser obediente a Dios. Ser obediente a Dios es reconocer que no es el talento, no es el sistema de audio, no son las pantallas, no es la cámara, no son las luces, no son los cantantes. Es el poder de Dios que obra a través de nuestro don para romper cadenas. Para traer restauración al corazón herido. Por eso Santiago, capítulo 2, verso 22 dice: ¿ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Este verso trae mucha confusión para algunos nuevos creyentes, porque se nos enseña que somos salvos por fe, y Santiago viene a decir que no basta solamente la fe, también es necesario trabajar. Y no es que estén en enojo estos dos versos, no es que estén queriendo traer confusión, sino es lo siguiente: si en verdad eres salvo, si en verdad tú has puesto tu fe en Dios, en el sacrificio de su Hijo amado, si es verdad que tú confías en la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz, tu deseo va a ser servir. Tu deseo va a ser seguir la obra que Dios ha puesto en tus manos. Así es, amén. En otras palabras, obedecer las instrucciones de nuestro Padre es el resultado de conocer su voz y confiar en sus planes. Desobedecer sus instrucciones es el resultado de no conocer a nuestro Padre y no interesarnos por sus planes. Desobedecer las instrucciones de nuestro Padre es confesar, escuche esto. Desobedecer las instrucciones de nuestro Padre es confesar que tu fe es falsa. Recuerde esto: Dios puede usar
a tu esposo, Dios puede usar a tu esposa, Dios puede usar a tus hijos, Dios puede usar al pastor, Dios puede usar al hermano, Dios puede usar a la hermana para confirmar, para dar confirmación de lo que Dios quiere para tu vida. Dios puede usarlos a ustedes para confirmar lo que Dios está queriendo indicar para mí, y Dios me puede usar a mí para indicar los siguientes pasos para ustedes. Podría ser, es una pregunta para todos, podría ser que pensaste que estabas diciéndole no a tu pastor, o quizás a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, cuando en realidad estabas diciéndole no a tu Creador. Porque una vez más, una fe arraigada en Dios siempre traerá paz, incluso cuando no tenga sentido. Porque las instrucciones de Dios, hermano, hermana, las instrucciones que Dios tiene para nuestras vidas como iglesia o como familias individuales o como individuos, los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son planes hermosos que nosotros no nos imaginamos. Son planes que no entendemos y quizás otros tampoco no lo van a entender. Pero de eso se trata, porque en medio de la confusión, en medio de esta jornada hacia lo desconocido, quien se lleva la gloria es Dios. Amén, amén. Quien se lleva la gloria siempre ha sido Dios. Porque repito el primer punto, la obediencia a Dios es evidencia de una relación arraigada en Dios. Punto 2. Ser capaz de escuchar y de entender la voz de Dios es evidencia de una relación arraigada en Dios. Ser capaz de escuchar y de entender la voz de Dios es evidencia de una relación arraigada en Dios. Porque recuerden que Felipe viajaba hacia la ciudad de Samaria. Él ya tenía en mente que su viaje iba a consistir de pasar por Samaria para seguir predicando el evangelio. Felipe no tenía otras intenciones, no tenía intenciones de irse de vacaciones o de ir a hacer cualquier otra cosa. No, el plan de Felipe era seguir en esta jornada hacia Samaria a predicar el evangelio. Cuando de repente Dios le habla y le cambia la ruta. Le dice, viaja al sur. Y en este momento es probable que Felipe, y esto es mi idea porque la Biblia no lo dice, es probable que quizás Felipe preguntó ¿y por qué? Pero aún en su por qué, quizás él le fue fiel a las instrucciones de Dios. Si Felipe se hubiera enojado, como usted y yo nos enojaríamos con Dios. Si Felipe se hubiera entristecido como usted o como yo, al momento que Dios demanda un cambio, Felipe hubiera perdido la bendición de ser hallado obediente a Dios. Y como mencioné hace 2 o 3 domingos, nosotros no buscamos oportunidad. Nosotros buscamos serle obediente a Dios porque Él es nuestra guía. No busquemos oportunidades en el trabajo, no busquemos oportunidades de escalar, de subir la escalera. No, seamos fiel donde Dios nos tiene, seamos fiel a lo que Dios ha puesto en nuestras manos, seamos fiel y Él se va a encargar de seguir guiándonos a cada uno de nosotros. Y es por eso una vez más que muchas veces cuando Dios nos pide que hagamos o que tomemos un paso hacia lo desconocido, nos enojamos o nos ponemos tristes. Y no es porque seamos rebeldes o porque odiemos los planes de Dios, es simplemente porque somos humanos.
Nuestros corazones, nuestras mentes requieren prueba. Nuestras mentes, nuestros corazones piden una respuesta clara de por qué estás haciendo esto, Señor. ¿Por qué me estás llevando hacia lo desconocido? ¿Por qué permites que mi familia pase por esto? ¿Por qué permites que mi matrimonio pase por esto? ¿Por qué permites que mis finanzas pasen por esto? ¿Por qué permites que mis hijos estén pasando por esto? Y quizás nunca hay una respuesta clara. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y lo hermoso de todo esto es que Dios no se molesta con tu enojo, con mi enojo. Dios no se molesta si te pones triste o si te confundes. A lo contrario, me imagino que Dios simplemente quiere darnos paz en medio de nuestra confusión. Dios quiere traer claridad en medio de la confusión. Y un gran ejemplo de esto es Samuel. En 1 Samuel capítulo 3, usted y yo vemos que Samuel es un joven que está viviendo con Elí, su mentor, su pastor, un líder. Y si ustedes recuerdan conmigo, Samuel está durmiendo en su recámara y escucha una voz que le llama a él, Samuel. Samuel. Samuel se levanta, corre a la recámara de Elí, le toca la puerta, le dice: ¿me llamaste, Elí? ¿Me llamaste? Elí le dice: no, déjame dormir, vete a tu cama, duérmete. Esto ocurre 3 veces, hasta que por fin, a la última vez, se escucha otra vez la voz que llama: Samuel, Samuel. Samuel corre a la recámara de Elí. Me imagino que quizás está un poco ya ansioso o frustrado porque está confundido. Y le dice: Elí, escuché mi nombre otra vez. ¿Eres tú quien me llama? Elí entiende y le dice: mira, ya sé quién te está llamando. Vete a tu recámara, vuelve a acostarte, y si escuchas que te llaman otra vez, responde así: heme aquí. A la 4ª vez, otra vez Samuel se está queriendo quedar dormido y escucha su nombre: Samuel, Samuel. Samuelito ya no corre a Elí, sino que él responde así: heme aquí, que tu siervo escucha. Amén. Qué respuesta tan hermosa de parte de Samuel. Porque parece ser que cuando Dios te está llamando a algo desconocido, cuando Dios te está queriendo hacer pasar por una etapa quizás difícil, o quizás Dios te está queriendo bendecir de una manera extraordinaria, pero tú no lo estás entendiendo. En tu mente estás queriendo protegerte, estás queriendo proteger tu corazón, estás queriendo proteger tu mente, estás queriendo proteger a tu familia, estás queriendo proteger tu cartera, estás queriendo proteger todo el mundo porque no sabes lo que se espera. No entiendes lo que está por venir. Pero cuando nuestro deseo es escuchar la voz de Dios, nuestra respuesta siempre será: heme aquí. Nuestro deseo debe ser pasar suficiente tiempo a solas con Dios y tener la expectativa de que Dios nos va a hablar. Salmos 32, verso 8 y verso 9. Si permitimos que Dios nos guíe
Él no va a permitir que nos falte nada. Si yo actúo en mis emociones, si yo actúo basado en mis opiniones, si tú tomas decisiones basadas en cómo te sientes o en tus opiniones, es posible que fracases o que te estanques por una temporada. Pero cuando Dios es el que te está guiando, cuando Dios te agarra de la mano y te lleva hacia lo desconocido, tenlo por seguro que nada te hará falta. Amén. Porque es promesa de Dios. Amén, amén. Aleluya. 3. Estar arraigado en Dios te llevará a cumplir su llamado sobre tu vida. Estar arraigado en Dios te llevará a cumplir su llamado sobre tu vida. Y creo que hay un mapa, no sé si lo pueden ver o si lo pueden poner. Pero ese era el camino original de Felipe. Viajar hacia Samaria. Él ya tenía predestinado, él ya tenía sus planes de que él quería seguir predicando el evangelio. Pero estando casi llegando a Samaria o en rumbo, Dios le dice: alto, para, viaja hacia el sur. Viaja hacia el sur. O sea, quiero que imagine esto conmigo por un momento. Felipe ya tenía hecha su mente. Felipe ya tenía sus planes. No eran planes malos, planes horribles. Eran planes que él deseaba en su corazón de seguir predicando el evangelio. De seguir diciéndole a la gente que Cristo le ama y que Cristo los puede salvar y que Cristo les puede dar paz. Pero en el transcurso, en la jornada de Felipe, Dios le habla y le dice: viaja al sur. Y viajando hacia el sur, los ojos de Felipe alcanzan a ver un carruaje. Y ahora Dios le susurra y le dice: acércate al carruaje y camina junto a él. Ahora Felipe corre, me imagino que corre, se pone a la par del carruaje. Está escuchando al hombre etíope adentro, el oficial, el tesorero, el líder, el ayudante de la reina, leyendo el libro de Isaías. Y luego Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope le dice: ¿crees que entiendo lo que estoy leyendo? O sea, no hay nadie que me explique de qué se trata. Se sube Felipe al carruaje con el etíope y le empieza a explicar la maravilla enseñanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Que como cordero fue llevado al matadero y en camino al matadero nuestro Salvador enmudeció, no dijo ni una sola palabra, y al instante el hombre etíope dijo: ¡ahí hay agua! ¡Hay agua! ¿Qué impide de que sea bautizado en este instante? Aleluya. Felipe y el hombre etíope se bajan. Alto, alto, alto al carruaje, alto. Felipe lo bautiza y ahora se añade otro creyente a la fe de Cristo. Amén. Aleluya.
¿Y por qué? ¿Por qué me emociona esta historia? ¿Por qué me alegra este pasaje? Porque como vimos hace 3 domingos, lo que es desconocido para ti, para Dios ya es historia. Así es, amén. Lo que tú no conoces, Dios ya lo sabe. Anoche me ponía a decirle a Heidi, le dije, mira, yo sé que Dios nos sacó de Galena Park y yo no sé por qué. Yo quería quedarme en Galena Park. Y Dios nos movió a Pasadena. ¿Por qué? No sé. A las 3 también no me gusta la hora. Pero estoy con la expectativa de lo siguiente. De que Dios, en su plan hermoso, está dispuesto a movernos a todos como iglesia o como individuos. Está dispuesto a movernos para que alguien más se salve. Sí, amén, amén. Lo entiendas o no lo entiendas, lo quieras entender o no lo quieras entender. Los planes de Dios son hermosos. Y Dios te llevará a ti y me llevará a mí por varios caminos que quizás no tienen sentido. Donde una vez más tú te vas a enojar con Dios, yo me voy a enojar con Dios. Tú te vas a entristecer y yo también. Tú te vas a confundir y yo también me voy a confundir. Pero así como fue con Samuel, gracias a Dios que Él es paciente. Él es paciente, tan paciente que Él está dispuesto a llamarte una vez. Y si no escuchas, Él te llama una segunda vez. Y si no escuchas, Él te llama una tercera vez. Y si ya no escuchas, Él te sigue llamando. Y si ya no escuchas, la mano de Dios empieza a enderezar tus caminos. Porque una vez más, quien se lleva la gloria en todo esto no eres tú y no soy yo. No es una ubicación, no es el nombre de una iglesia. Quien se lleva la gloria es Jehová de los ejércitos, porque Él tiene planes para mostrarle al mundo entero que Él les ama. Que si no importa si Dios nos sacó de Galena Park a Pasadena, no importa si Dios nos saca de Pasadena a México, no importa si Dios de repente nos lleva de México a Costa Rica, los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios para salvar a la humanidad son mucho más grandes de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Amén, amén. Aleluya. Gracias, Señor. Dios ha preparado un eunuco para ti y para mí en tu trabajo. Así que donde estás trabajando ahorita, en esa escuela, en esas oficinas, en esa empresa, en esa bodega, donde estás trabajando ahorita, no es accidente. No es accidente. No estás trabajando ahí porque metiste solicitud y fuiste tú la persona quien llenó los requisitos. No. Dios te puso allí porque Él dijo, alguien en el hospital necesita escuchar el mensaje de salvación a través de Enrique. Amén, amén. Alguien en la escuela necesita escuchar el mensaje de salvación. Alguien en la escuela necesita escuchar el mensaje de salvación a través de Cassandra. Alguien en la bodega tiene que escuchar el mensaje de salvación y por eso pusimos a Fito ahí. Alguien. Aleluya. Y es por eso que una vez más Dios nos coloca en el tiempo correcto, en el lugar correcto para toparnos con nuestro eunuco. Aquella persona que quizás desea más. Y tú y yo tenemos ese mensaje. Sí, amén.
amén. Un mensaje de esperanza. Romanos capítulo 1, verso 16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Aleluya. Y aquí terminamos. Todo este mensaje lo podemos resumir en estos 3 pasos. Arraiga tu fe en Dios. ¿Cómo puedes profundizarte en la fe? ¿Cómo puedes aferrarte más a Dios? ¿Cómo puedes madurar en este camino del cristiano hacia lo desconocido? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe en Dios aumenta cuando pasas tiempo en la palabra de Dios. Hebreos 10:25 nos dice: no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Venimos a la iglesia, a la asamblea, venimos a reunirnos no para escuchar solamente a Enrique, no solamente para escuchar a Robert cantar, no, venimos porque en esta asamblea, en esta reunión puede madurar nuestra fe. Nos animamos unos a otros. Primera de Tesalonicenses dice que nos animamos hasta el día del regreso de nuestro amado Salvador. Aumenta nuestra fe. 2. Debes estar dispuesto a escuchar su voz. Romanos 12, verso 2. Pablo nos aconseja, nos dice que no imitemos las conductas de este mundo, sino que permitamos que el poder de Dios nos siga transformando. Para entonces, dice Pablo, para entonces aprender a escuchar la voz de Dios. No imitar la conducta del mundo. Permitir que el poder de Dios transforme nuestras mentes para después tener la habilidad de escuchar la voz de nuestro Padre. Sí, Señor, amén. 3. Actúa en fe. Otra vez suele suceder que Dios llama a este profeta joven, Isaías capítulo 6, verso 8. ¿A quién enviaré, dice el Señor, como mensajero a este pueblo? Isaías dice: aquí estoy yo. Envíame a mí. Y yo no sé usted, pero mi respuesta siempre ha sido: Señor, envíame a mí. No tengo mucho que ofrecerte. Me falta mucho por crecer, me falta mucho por mejorar como amigo, como padre, como esposo, como pastor, como líder. Me falta mucho. Pero siempre le he dicho al Señor: si en algo te puedo servir, heme aquí. Envíame a mí. Si nadie más quiere ir, yo voy. Espero que también esa sea su respuesta cuando Dios lo invite a lo desconocido. Cuando Dios lo quiera sacar de su zona de comodidad y lo tenga que hacer pasar por el desierto, recuerde lo siguiente: que los planes de Dios son hermosos. Y los planes de Dios no solamente consisten de ti y de mí, también consiste de aquella gente que no conoce a Dios. Amén, amén. Aleluya. Por eso Pedro nos recuerda que no tomemos a la ligera o no temamos por tardanza el regreso de nuestro Salvador, sino que Él es paciente y Él es grande en misericordia y en amor, que Él se está esperando a regresar porque Él no quiere que nadie se pierda.
Ahora, sea que Dios nos tenga aquí, sea que Dios nos tenga en otra parte, sirva de todo corazón. Que siempre su respuesta sea: Señor, no soy lo mejor, no soy capaz. Quizás sí me pongo nervioso, quizás empiezo a hablar de más porque no sé cómo controlarme con los nervios, me da tanta ansiedad. Sea lo que sea, sírvale a Dios con todo su corazón. Y verá que en lo desconocido usted ya está en manos seguras. En lo desconocido, Dios tiene el control. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Les pido que se pongan de pie en esta tarde.